conversar y discutir de un tema que trascendió ayer tarde en la noche cuando el Senado aprobó un proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que disponga la prohibición de la entrada a lugares públicos y privados y otros sitios a personas que no hayan sido vacunadas contra el COVID-19. La iniciativa es de la autoría del senador de Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, y fue secundada por los senadores Martín Nolasco, del Partido Revolucionario Moderno, y Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano. La propuesta tiene como propósito prohibir la entrada de personas a centros donde se expenden alimentos, a bancos, a restaurantes y otros sitios donde pueda producirse la aglomeración de personas que no estén inoculadas, como forma de preservar la salud colectiva y el bien público. El proponente, el senador Dionis Sánchez, vocero del bloque de Fuerza del Pueblo, dijo que nadie tiene el derecho a contagiar a otra persona que sí se vacunaron contra el virus. Estuvo con nosotros el pasado lunes haciendo una serie de propuestas para motivar a la gente a vacunarse, pero desde la aprobación de esta resolución vale la pena examinar su viabilidad tanto legal como socialmente. Hablamos entonces con el jurista Roberto Medina Reyes, que nos vuelve a acompañar en este magazine. Roberto Tocayo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, Pinky, y a los demás miembros del equipo. Yo súper contento de estar nuevamente con ustedes. ¿Qué te parece esta propuesta del senador? Hay que aclarar, y sería bueno si pudieras distinguir entre una resolución y un proyecto de ley o ley, ¿no? Para que la gente tenga conocimiento sobre el mismo. ¿Hasta dónde llega el alcance de una resolución? ¿Qué obligatoriedad da a las personas que le afectan para cumplirlas o no? Claro, las leyes tienen efectos generales y son de obligatorio cumplimiento desde que son emitidas. Las resoluciones, en cambio, son sugerencias, recomendaciones que hacen las cámaras legislativas, por ejemplo, en este caso, al Poder Ejecutivo. El presidente no está obligado a tomar a adoptar la resolución o a seguir la sugerencia de la resolución porque es facultativo por parte del presidente. Ya, eso si el presidente no la rubrica no tiene efectividad aunque la haya aprobado el Senado. No produce efecto. No produce efecto. Desde el punto de vista de tu análisis y criterio, que abordabas la posibilidad de que la obligatoriedad, ya hemos discutido sobre los derechos individuales por debajo de los derechos colectivos de la sociedad, ya hemos definido que el virus del COVID-19 se transmite por nosotros, no es un mosquito, no es un ave, no es un reptil, somos nosotros, que a veces nos arrastramos por el piso así, parecemos unos animales, pero somos nosotros. Entonces, dicho esto, en una sociedad civilizada, los derechos colectivos y sobre todo los derechos por la salud y a vivir deben estar por encima de las decisiones individuales que pudieran afectar negativamente ese derecho de la sociedad. Por eso evaluamos el término de la persona o del ciudadano, que tiene otra categoría social. Visto esto, y la propuesta que hacías en un comentario primero en un medio digital y también a través de nosotros de disfrazarla, de hacer la obligatoriedad positiva de que yo te doy esto a cambio de que tú te vacunes, y no deja de ser una intención obligatoria para el ciudadano. Esta, en cambio, está sancionando, está prohibiendo. ¿Qué te parece? Bueno, Roberto, una cosa es que la imposición de la vacuna encuentre fundamento constitucional y otra muy distinta es que la medida que se utilice para imponer la vacuna sea negar servicios públicos o derechos fundamentales. La resolución del Senado que sugiere al presidente pues impedir el acceso de las personas no vacunadas a los lugares públicos y privados y además que prohíbe el acceso a servicios públicos como sería el servicio de transporte público de pasajeros,
sugiere la implementación de una medida que es completamente inconstitucional e irrazonable. Y digo esto porque el Estado está obligado a garantizar a las personas condiciones de vida dignas, es decir, que el Estado debe garantizar un mínimo de procura existencial para que las personas puedan desarrollarse en un marco de igualdad social. Esa obligación de garantizar ese mínimo social, que se desprende de la categoría del Estado social, que a su vez forma parte de la cláusula del Estado social y democrático de derecho, que es el modelo de Estado que asume el constituyente en el artículo 7 de la Constitución, impone a los poderes públicos el deber de prestar un conjunto de servicios para que las personas puedan desarrollarse e integrarse socialmente. Y los servicios públicos justamente tienen como finalidad satisfacer ese mínimo de procura existencial, de manera que son servicios que están destinados a satisfacer necesidades de interés colectivo. Los servicios públicos forman parte del contenido esencial de ciertos derechos. Por ejemplo, el servicio educativo está vinculado con el derecho a la educación. El servicio a la sanidad está vinculado con el derecho a la salud. El servicio del transporte público está vinculado con el derecho al transporte, que es un derecho fundamental implícito, y con la libertad, con el derecho a la libertad de tránsito. El derecho al acceso al agua potable está vinculado con el derecho al agua. De manera que la limitación de acceso a un servicio... Espera, Roberto, ¿de verdad el transporte tiene que ver con el libre tránsito? Claro. Porque una cosa es transportarte por el medio que tú quieras, hasta en patineta, y otro es el libre tránsito. Claro, una cosa es la libertad que tenemos de transitar, pero también el Estado debe de facilitar ese derecho que nosotros tenemos. Sí, pero una cosa, por eso te digo, una cosa es el derecho fundamental y el otro es el derecho al transporte, que tú te lo podrás permitir o no. Pero si no, tendría que ser el transporte gratuito. Claro, no, lo que pasa es que a veces hablamos de los derechos, y sí, derecho a muchas cosas, pero es que yo te estoy escuchando hablar y de repente digo, cóncholes, pero entonces una empresa privada está cometiendo una irregularidad anticonstitucional al prohibirle a una persona que entre, o tú mismo, que entre una persona a tu casa si no está vacunada. Porque resulta que esa persona tiene derechos fundamentales. Entonces, ¿dónde empieza tu derecho, tu deber, tu derecho a protegerte y dónde no? Yo creo que cuando hablamos de cosas colectivas, los derechos también se adaptan. Pero es que ahora mismo hay una discusión sobre derechos y los derechos a cuidar a los demás. Esto es un tema de salud pública. Yo te escucho, por ejemplo, el tema del transporte, yo lo del tema de la salud, que una persona no pueda ir recibir servicios de atención médica porque no está vacunada, hombre, me parece inhumano. Pero ya hablar del transporte me parece ahí ya que como que no. Una cosa es derecho al libre tránsito y otra cosa es transporte, creo, ¿eh? Sí, lo que ocurre es, por ejemplo, que los servicios públicos imponen obligaciones positivas al Estado. El Estado está obligado a garantizar, como te decía, unos mínimos indispensables. Y está obligado, en el caso del transporte, a garantizar que las personas puedan circular. No solamente es evitar cualquier tipo de injerencia para que tú puedas moverte en la carretera y en las calles, sino que yo también tengo que fomentar que tú tengas los medios para poder circular libremente. Y por eso yo tengo, por ejemplo, que concesionar las rutas, que establecer transporte público, que implementar la ONSA, que implementar el teleférico, un conjunto de instrumentos que ayudan a las personas a poder desplazarse. Sí, pero eso no es un derecho fundamental. Eso no es un derecho fundamental. Una cosa es libre tránsito y otro es que un Estado tenga más o menos posibilidades de facilitarle a las personas su transporte. Pero no sé. Aunque parece insignificante, la posibilidad que tengan las personas de desplazarse afecta a otros derechos, porque ¿cómo tú puedes ejercer libremente el derecho al tránsito o cómo tú puedes ejercer tus otros derechos como la libertad de asociación, la libertad de reunión, si tú no tienes mecanismo para desplazar? Hay muchas personas que sí la tienen sus vehículos privados y pueden hacerlo, pero ¿y los que no lo tienen? ¿Cómo se desplazan? ¿Cómo logran ejercer sus otros derechos? Pues los hacen a través del servicio que ofrece el Estado. De manera que son servicios públicos que están vinculados con el disfrute de otros derechos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Estado no puede prohibir el acceso de las personas, vacunadas o no vacunadas, a los servicios públicos, porque pone en juego el ejercicio de derechos que son fundamentales para garantizar la dignidad de las personas. No le puede prohibir a una persona que no esté vacunada entrar al metro.
o al teleférico, por ejemplo. Correcto. Puede establecer restricciones. Por ejemplo, yo impongo la obligación del uso de la mascarilla, de mantener el distanciamiento, pero no puedo prohibir o privar completamente del servicio público a una persona que no está vacunada porque afecta sus derechos fundamentales. ¿Y cuál es otro servicio público privado? ¿Que usen otro servicio público privado? ¿Y cuál es la diferencia entre pedirle a un ciudadano que use la mascarilla y si no la usa, no se pone en el metro, a pedirle que se vacune y si no se vacuna, no se sube al metro? Claro, es que yo creo que estamos muy confundidos con... Porque las restricciones, por ejemplo, al ejercicio del derecho, no constituye una privación total del contenido esencial del derecho. O sea, si yo te obligo a ponerte una mascarilla para tú poder acceder al derecho, yo te pongo una medida que es razonable porque te estoy permitiendo el acceso, aunque sea con mascarilla. Pero si yo te privo la entrada completamente porque tú no estás vacunado... ¿Por qué no tienes mascarilla? ¿Y por qué no tienes mascarilla tampoco te dejo subir? Totalmente. Bueno, pero también tienes que facilitar. Por ejemplo, pues la persona que se facilite, que quiera montarse ahí, que se vacune. Claro, bueno, es que hay una privación total del derecho. No, pero es que no me estás comprendiendo. No. Roberto, es que no te, o sea, o no te estoy comprendiendo yo. A ver si me explico. Te comprendo perfectamente cuando dices que el Estado no puede prohibirle a una persona que acceda a algo que es un derecho, como el transporte, por ejemplo, ¿verdad? Para ir al metro, el Estado te puede pedir que te pongas una mascarilla. Y si no te la pones, tiene que facilitártela para que la tengas, ¿cierto? Pero no aplica igual al tema de la vacuna. O sea, el Estado te puede solicitar que para entrar al metro debes estar vacunado y te da la vacuna. Entonces no entiendo la diferencia entre decirle a una persona debes tener la mascarilla para acceder al metro a decirle debes tener la vacuna para acceder al metro. En ambos casos, si el ciudadano no quiere usar mascarilla, el Estado debe proporcionársela. Igual la vacuna. Pero es que esas cosas ya suceden. ¿En qué momento al ciudadano se le dice tienes estos deberes que cumplir para acceder a tus derechos? ¿Y dónde quedan los derechos a poder viajar seguro de los demás? Ya no entro en eso. Eso ya vamos después. Porque estoy ahora aquí. ¿En qué momento le dices al ciudadano, oye, es que estos son tus deberes? Y si no los cumples, no hay derechos. Claro, lo que ocurre es que hay que analizar la razonabilidad de una medida. O sea, la medida tiene que ser necesaria. Por ejemplo, y para hacer que una medida sea necesaria, es que hay que verificar si hay otras medidas que son menos... pero eso todo entra dentro de la subjetividad. No, porque la medida radical, la medida más eficaz no es la mascarilla. La medida más eficaz no es precisamente el distanciamiento. La medida más eficaz no es lavarse las manos. La medida más eficaz en estos momentos es la vacuna. Lo que pasa es que, Pinky, tú tienes personas que se tienen resistencia a vacunarse por un número de cosas. Pero ¿Y eso no implica una restricción a sus derechos? No, implica una restricción a mi derecho de poder viajar en el metro, en una onza y un carro público de forma seguro. ¿Y mi derecho dónde está? Aquí, perfecto, pero una medida menos restrictiva que garantiza tu derecho a la salud y a la vida es exigirle a esa persona una mascarilla aunque no esté vacunada. De esa manera no se afecta de manera absoluta el contenido esencial de esa persona a acceder. De esa persona que entiende que no debe de vacunarse porque es una injerencia a su vida privada. Bajo este esquema, lo que estamos hablando bajo este esquema, Roberto, es que lo que debe de hacer el metro entonces es poner 4 vagones para la gente que está vacunada y 2 vagones para los que no están vacunados. Todos los animales que se metan ahí, porque para mí no tiene otro tipo de calificación ya más clara. Y en los carros públicos, pues 5 carros públicos de color amarillo para los que no se quieran vacunar y ahí que se contagien todos. Que vayan ahí. El problema es que después esos van a ir a reclamar a una clínica con tu dinero de tus impuestos y con el dinero de mis impuestos que le presten servicios médicos.